Somos Central de Noticias al amanecer y continuamos con nuestro segmento de la entrevista, y esta vez se encuentra con nosotros el director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Esto con el propósito principal de hablar acerca del balance de las emergencias atendidas durante el Plan Belén. Y lo decíamos, Ricardo, durante este periodo de pausa comercial, si hay un balance positivo o negativo en cuanto a las emergencias que se atendieron durante este periodo, tomando en cuenta que lo que más preocupa a las autoridades en este momento son las cifras de accidentes de tránsito, que esto también conlleva muchos factores que no solamente se da durante esta temporada. Buenos días, director. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, siempre cuando se hace el balance del plan lo hacemos en relación a qué aspectos esperábamos nosotros enfrentar como amenazas para la población y su protección. Y básicamente eran 3 aspectos los más preocupantes y 2 más que son siempre pues que hay que atender. Los aspectos más preocupantes, número 1, accidentes de tránsito, ¿verdad?, que generan fallecidos, lesionados, daños materiales. El segundo aspecto es personas quemadas por pólvora, principalmente o particularmente menores de edad. El otro aspecto es personas que puedan perder la vida durante están en balnearios, playas o lugares de recreo. Y un cuarto aspecto, o otros 2 aspectos que siempre se tienen que tomar en cuenta, es el tema de los incendios y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Los resultados se miden en relación a esos aspectos y entonces se considera muy positivo por los siguientes datos. 1, hemos tenido por 4º año consecutivo personas no fallecidas de asfixia por inmersión. Siempre se decía que era imposible lograr que si eran decenas de miles de personas, garantizar que no se iba a ahogar alguna. La verdad es que 4 años, ¿verdad?, que no se pierde la vida en este periodo, creo yo que demuestra que el dispositivo funciona, pero que también la actitud de las personas ha mejorado. Hemos tenido 2º año consecutivo que no hay fallecidos por pólvora en el periodo del Plan Belén, ¿verdad? Porque el año pasado, antes del periodo, sí hubo personas fallecidas. El otro aspecto es que tenemos menos fallecidos que el año pasado en cuanto a accidentes de tránsito y otras causas. Y el cuarto aspecto ha sido que en el aspecto de salud, el Reglamento Sanitario Internacional exige que hay 12 ítems que hay que informar. En todos salió totalmente positivo el -1, que es el de las enfermedades diarreicas o las enfermedades gastrointestinales, pero se asume que es por los vientos que siempre pues llevan bacterias a la comida, sobre todo la que se prepara en los sitios de destino turístico y no están bien manipulados, o la gente pues se expone, ¿verdad?, al momento de estar comiendo y no toma medidas porque está al aire libre. Ahora, el hecho de que sea positivo, por otro lado, nos ha develado cosas muy importantes. Una es la que ustedes mencionan, el tema de los accidentes de tránsito. Es decir, este año ha aumentado el parque vehicular a más de 1 millón de vehículos, ¿verdad? Físicamente es el mismo espacio, las mismas carreteras, las mismas calles, los mismos parqueos, ¿verdad? Pero tenemos hoy un incremento de personas fallecidas en el año. Estos años anteriores se había tenido un promedio de 1.050, 1.060 personas que fallecían por accidentes de tránsito. Este año terminó con más de 1.200 fallecidos y buena parte de ellos son motociclistas, porque también hay que señalar que tenemos más de 208.000 motocicletas circulando. Entonces este no es un problema del plan, ¿verdad?, sino que este es un problema antes, durante y después del plan. Nuestro país está señalado como el más peligroso, ¿verdad?, de personas que tienen riesgo de fallecer o de resultar lesionadas por accidentes de tránsito en toda América Latina. Es decir, eso ya nos debe llamar la atención. Luego tenemos un desorden en la ciudad.
posiblemente tengamos que, por los problemas de seguridad, mucha gente busca tener su vehículo propio y al ser muy caro, pues ahora está comprando muchas motocicletas. Exacto. Pero la motocicleta es un vehículo versátil, ¿verdad? Es muy ágil, y en la medida en que el motociclista va tomando confianza de su manejo, pues a veces abusa y hace manejos muy imprudentes y pues eso afecta no solo al motociclista, que es el más vulnerable, sino también a los automovilistas, que si no tienen precaución, si no manejan a la defensiva, pueden provocar accidentes. Así como el tema del transporte, que no me voy a extender más porque sería muy complejo, pero sí, el tema es amplio. El otro es el tema de la pólvora. Tuvimos nosotros en el Hospital Bloom 21 niños quemados. El año pasado fueron 16 hasta el día 2 de enero. Pero ya al verlo a nivel nacional, nosotros tuvimos 174 personas quemadas, 20 más que el año pasado. Pero de esas 174, 95 fueron niños, ¿verdad? Y la mayoría de niños que se quemaron estaban prácticamente reventando la pólvora o quemando la pólvora sin supervisión. Es decir, que lo que para nosotros significa que mientras se utilice la pólvora, que es una sustancia muy peligrosa, claro, vamos a seguir teniendo víctimas. Y no es un problema de fin de año, porque en cada fiesta patronal usan pólvora. Usan varas de cohete, usan bombas de mezcal, bueno, los famosos toritos pintos usan una gran cantidad de silbadores que es un producto. Y más que todos los niños quemados se dieron durante algunas fiestas patronales, tengo entendido, por ejemplo el caso de San Juan Opico. Sí, en San Juan Opico tuvimos 13 personas quemadas en el transcurso de 2 horas, es decir, 13 el 27 de diciembre me parece. 13 personas quemadas de segundo grado, es decir, que las personas quemadas de más leve, esas ni siquiera pasan consulta, ¿verdad? No se controlan. Entonces, esto de la pólvora amerita una discusión, pues, con mucha seriedad, ¿verdad? O sea, ¿y por qué digo con mucha seriedad? Todos sabemos que es un tema cultural también. En el imaginario del pueblo, de cada persona salvadoreña y salvadoreña, pues el fin de año se celebra, la avenida del fin de año se celebra con pólvora, ¿verdad? Claro. Eso así es, no es fácil, además es una industria, es un comercio, pero requerimos entonces una primera fase, si es que no se va a prohibir, de una alta educación, una actitud diferente de la pólvora, si no podemos seguir permitiendo que en la mentalidad de una persona que considere aceptable que agarre el mortero en su mano, claro, y lo lanza. Pues un muchacho de 28 años perdió 3 dedos y muchos de los niños quemados es con morterito. Luego los silbadores, 24 de los quemados es que le impactó un silbador en la cara. Posiblemente hayan habido otros quemados por silbador, pero como fueron más leves, ¿verdad? Pero y de esos, ¿verdad? Hay 4 niños que también fueron impactados en su cara por silbador. Director, otro de los temas que también usted lo decía, es uno de los puntos que el Sistema Nacional de Protección Civil siempre tiene mucho cuidado de tener pendiente o prestar atención, es el tema de los incendios. Quiero que hablemos de esto al regresar de la pausa. Vamos a hacer un breve corte para que usted, amigo televidente, también esté pendiente de cómo estuvo el tema de los incendios durante esta temporada. No nos cambie, ya regresamos. De la mañana con 27 minutos. Estamos de regreso en la entrevista de Central de Noticias. Continuamos conversando con el director de Protección Civil. Director, decíamos antes de la pausa el tema de los incendios. ¿Cómo se manejaron las cifras durante esta temporada? Bueno, hemos tenido un total de 147 incendios versus 83 el año pasado. Tenemos un 77% más. De estos 81
fueron de maleza seca, ¿verdad? Lo cual refiere que las condiciones de vientos afectaron. Claro, los vientos no son las que le dieron fuego, sino que las personas pues que queman la basura, que lanzan colillas de cigarro, es decir, la conducta humana. Claro. Pero bueno, pero lo propicia que hubiera más esos vientos. Y luego tenemos 30 estructurales, de los cuales por lo menos unas 26 fueron viviendas. El resto fueron distintos tipos de infraestructura. Y en esto de las viviendas es importante quizás sí decir a la población las causas. Velas que se dejaron encendidas, cocinas de leña que se descuidan, pero luego otro, el no bajar la llave de cerrar la válvula del gas propano, y luego cuando regresan y encienden pues se genera incendios. La sobrecarga eléctrica, es decir, muchos aparatos, luces y todo a un toma, recalienta los cables y ahí genera cortocircuitos. Esta causa es bastante común. Incluso todo apunta a la hipótesis que en el caso del niño que falleció calcinado en San Sebastián Salitrillo fue la sobrecarga eléctrica. Claro, allí hubo otros problemas involucrados, el niño estaba solo, ¿verdad? Y tenía ciertas discapacidades, y eso pues va a tener un procedimiento judicial, ¿verdad? Los padres parece que estaban trabajando y lo dejaron con una persona cuidando. Eso ya refleja otro tipo de vulnerabilidades, ¿verdad? Que pues lamentablemente la pobreza o la necesidad de trabajo a veces genera pues estas situaciones. Pero regresando al tema en general, hemos tenido entonces un incremento de incendios, pero los incendios estructurales se han mantenido, y la causa sigue siendo estas cosas que son criterios que debemos tener cada uno de nosotros para manejar pues las cosas de nuestro hogar. Usted hablaba de una situación que es bastante preocupante acerca de los menores que son descuidados, y es que en muchas ocasiones, y si mal recuerdo es un caso que se registró durante esta temporada de vacaciones también y de fin de año, de un pequeño quemado que también por falta de atención de su madre se registró el percance. La mamá no acudió a tiempo a las instituciones pertinentes por el temor a ser procesada. ¿Qué pasa cuando hay un descuido? ¿Qué pasa cuando este pequeño resulta con quemaduras? ¿La madre es obligatoriamente procesada? Porque es importante aclarar, bueno, que en este caso también es importante ponernos nosotros como personas en un primer plano, ¿verdad? Y ver que la salud de nuestros niños es nuestra responsabilidad y que nosotros como padres debemos de asumir las consecuencias. Bueno, el Código Procesal Penal también es fuerte en ese aspecto, decir, porque el abandono, es decir, el descuido de una persona menor de edad que no se considera de que pueda por sí mismo valerse, sino que el adulto es el responsable, pues también puede aplicarse una sanción penal. Estoy hablando pues entonces de cárcel. Exactamente. Claro. Pero eso es algo que hay que judicializar, probar y determinar. Normalmente cuando un niño se quema con pólvora se trata más bien de haber puesto en riesgo al menor, ¿verdad? A menos que pierda la vida, ¿verdad? Pero si sale lesionado, más bien puso en riesgo al menor, y ahí se aplica la ley Lepina, es decir, la ley de protección a los niños y adolescentes. En ese caso es un tribunal especial, ¿verdad?, de familia, el que toma el caso. Y como siempre, las leyes lo que buscan es hacer justicia, ¿va? No castigar. Y va orientada toda esta legislación fundamentalmente a reeducar a los padres o a dar seguimiento y a supervisar para que cambien conductas. Puede haber sanciones que tienen que ver con el servicio a la comunidad o con recibir pues todo un proceso de educación para saber cómo atender a los niños, o incluso que tenga que dar educación a otros hogares, a otras personas. Es decir, que lo importante es que la gente sepa que no debe tener temor, porque la ley no está hecha de manera irracional. Claro. Y efectivamente una joven madre, que el niño se quemó el 23 de diciembre, lo llevó al niño
¿verdad?, de 2 años, lo cual es grave porque un niño se afecta la piel mucho más rápido que un adulto, pero se quemó el día 23 con una lucita y lo llevó al hospital el día 26 por ese temor. Y entonces yo creo que es relevante, es significativo. Gracias por ayudarnos a difundir esta información. Perfecto. Director, vamos a poner una pausa en la entrevista porque... Nosotros continuamos con nuestro segmento de la entrevista y continúa con nosotros el director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Durante esta pequeña pausa también hablábamos acerca de los índices de accidentabilidad en territorio salvadoreño. Ya tomábamos el caso del 1.000.000 de vehículos al que ha llegado prácticamente nuestro parqueo vehicular en El Salvador, más de 208.000 motocicletas también, y la cantidad de accidentes que se registraron, no solamente durante esta temporada, sino también durante meses anteriores, una situación que parece va a continuar porque en los últimos días, por lo menos iniciando el año, ya se han registrado fuertes accidentes de tránsito. Hablemos de cuáles podrían ser las causas y las consecuencias de esto. Bueno, digamos las causas del conductor, porque también hay causas, como usted sabe, por ejemplo, todo negocio, Kinder, ponen el negocio pero no ponen parqueo y esto genera un caos vehicular terrible, ¿verdad? Quizá hay muchos vehículos circulando con una persona, 2 personas, o sea, no hay confianza en el transporte público. También tenemos, calles que están en mal estado, no hay suficiente capacidad de imponer la ley en el sentido de que, por ejemplo, haya vigilancia de cámaras y si usted comete una falta, inmediatamente le pone la multa automática y se comete 3, 6 faltas en el día, pues las 6 tendrá que pagar. Claro. Así usted se cuidará mucho. Es decir, hay muchas causas, pero yo voy a la causa del conductor. Lo que causó la mayoría de accidentes se llama invadir carril, es decir, el tratar de adelantar rápidamente con poco espacio, ¿verdad? Eso generó 138 accidentes. La segunda causa, ¿verdad?, se llama distracción del conductor, que fundamentalmente es el uso del teléfono celular, el ir chateando. Pero fíjese qué interesante e importante que lo veamos con nuestros amigos televidentes, ya que estamos que nos ha permitido llegar a su hogar, a su interioridad. Mire, cuando uno dice, mire, el problema del uso del celular, su interlocutor normalmente le responde con una sonrisa. Exactamente. Y eso quiere decir que no lo considera grave, que lo considera parte de lo que hacemos todos. Pero hay que entender que se trata de una causa grave. Las otras son no guardar distancia reglamentaria, no respetar señal de prioridad, es decir, que todo es querer ir más rápido que lo que nos permite esta congestión de vehículos. Pero ¿qué pasa cuando vamos a fallecidos? Fallecidos. Claro. Primera causa, distracción del conductor. Esa sonrisita, ¿verdad?, se convierte en tragedias. En 10 de los 41 fallecidos fueron distracción del conductor. Y si nos vamos a lesionados, distracción del conductor también es primera causa, ¿verdad? Luego tenemos aquí fallecidos. Primera causa, distracción del conductor. Segunda causa, invadir carril. Otra vez volvemos a lo mismo. 6 fallecidos. Imprudencia del peatón, 6 fallecidos. Velocidad excesiva o inadecuada, 5 fallecidos. No guardar la distancia reglamentaria, que parece secundario, 3 fallecidos. Adelantamiento no reglamentario, 2 fallecidos. Bueno, inexperiencia, 2 fallecidos. Pero el principal, el 80-90% de los accidentes, de los fallecidos y los lesionados, invadir carril, distracción del conductor, no guardar distancia reglamentaria, no respetar señal de prioridad, ¿verdad? Y velocidad inadecuada. Si vemos, todas son decisiones del conductor. O sea, todas las puede dominar. Es decir, que necesitamos mejorar la educación del conductor, pero también mecanismos que nos vigilen, porque está comprobado en la sociedad
que cuando nos vigilan estamos más dispuestos a cumplir que cuando no. No, y qué interesante, director, esto que usted recalcaba, son evitables, porque es mi decisión contestar o no contestar el teléfono. Así es mi decisión, bueno, saber que, bueno, quizás llevo prisa, me levanté tarde, pero no voy a acelerar, no voy a tratar, digamos, que sobrepasar en la curva, claro, etcétera. Es mi decisión saber que hay un alto y hacerla, etcétera. Es decir, cada uno de estos aspectos es muy evitable. Y de hecho, hablando de accidentes de tránsito, director, en este momento tenemos información en desarrollo con la periodista Marcela Rivera. Se ha registrado otro percance vial en un lugar de la capital. Adelante. Así es, compañeros, me he trasladado hacia la 73 Avenida Norte y la primera calle Poniente porque en ese lugar ha ocurrido un accidente de tránsito que ha dejado a una motociclista fallecida. Les vamos a mostrar parte de la escena que se tiene a esta hora de la mañana. Comentarles que el conductor de este vehículo blanco que tenemos en esos momentos en pantalla se mantiene en este lugar. No se procederá a su detención de acuerdo con la ley FONAT. La persona fallecida por el momento aún no ha sido identificada y de acuerdo con las autoridades de tránsito, la persona que estaba a bordo de la motocicleta pasó el alto sobre la 73 Avenida Norte, mientras que este vehículo estaba circulando en la primera calle Poniente y fue así cuando impactó. Ese es parte del panorama que se tiene a esta hora de la mañana. Uno de los carriles, el carril de descenso, está totalmente restringido. Tomen las precauciones necesarias si usted va a transitar por esta vía porque se ha generado una larga fila de vehículos que buscan incorporarse hacia la primera calle Poniente, eso yendo hacia las fuentes de Beethoven. Es parte del panorama que se tiene, son más los elementos de tránsito que se vienen sumando hacia este lugar. Perfecto. Marcela, no sé si has logrado conversar con no el responsable, sino el involucrado, es decir, el dueño del vehículo sedán color blanco, si él ya brindó algún tipo de declaración adicional con respecto a la situación de este accidente. Fíjate, Ricardo, que por el momento la persona que conducía este vehículo sedán blanco está en shock, no ha querido brindar más información acerca de este accidente de tránsito. En ocasiones anteriores nos intentamos acercar a él, pero no quiso brindar más detalles, pero sí la policía de tránsito brindó información con respecto a cómo ocurrieron los hechos. Es importante recalcar que la persona fallecida portaba su casco y de igual forma también resaltaron las autoridades que estos accidentes de tránsito en los que se ven involucrados los motociclistas han incrementado en los últimos años. Se tienen estimaciones de que diariamente ocurren 180 percances viales a nivel nacional, de los cuales el 7% son en motociclistas. Y las principales causas son invasión del carril y también conducirse a excesiva velocidad, según lo manifestaron. Bien, okay. Muchas gracias, Marcela Rivera, por tu reporte. Y es precisamente lo que hablábamos, director, los índices de accidentabilidad y cómo han incrementado en el territorio salvadoreño. Estábamos hablando ya de algunas de las causas, usted lo decía, distracción al conductor es la primera causa. Ahora, ¿qué pasa cuando generalmente reincidimos? Hay cursos de reeducación vial al respecto, pero esos estarán dando los resultados del caso, porque vemos en la calle que hay muchas personas que generalmente cuentan con 1, 2, 3, 4 esquelas y aún así siguen conduciendo. Sí, allí tuvimos una de las causas, ¿verdad? No respetar señal de prioridad, y segundo es un motociclista, como decimos, eso es lo que ha aumentado. Sí. Y es una tragedia para un hogar, y eso es grave y es una vida. Efectivamente, lo que yo estaba diciendo, el tema de tránsito, este tema es tan complejo y tan grande que necesitamos tomarlo en la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres como un tema estratégico. Efectivamente se necesita revisar las normativas. Por ejemplo, en este periodo vacacional fueron detenidos 50 conductores peligrosos, es decir, personas que habían pasado el nivel permitido de ingerir licor. Pero lo que llama la atención es que más de 10 tenían niveles superiores de 400 miligramos en sangre.
es decir, más de lo que son 16 cervezas o una botella de licor completo, y unos más de 700, es decir, botella y media o más de 28 o 30 cervezas. Esas personas no deben tener licencia. Exacto. Porque es evidente que son alcohólicos, es decir, que ellos toman un trago y ya no se detienen, pero manejar en esas condiciones, eso es una potencial peligro. Si estas personas que ahora pues tenemos un fallecido no iban en condición pues de alcoholizada, imagínense una persona con botella y media en su cuerpo. 9 de la mañana con 48 minutos. Director Meléndez, hace cuestión de 2 días las autoridades del Viceministerio de Transporte, en conjunto con Tránsito de la PNC y las instituciones relacionadas, estaban nuevamente retomando el tema del incremento a las esquelas. Hay personas que hablan, digamos, de quitar la licencia de por vida, el tema que incluso que ya lo mencionábamos de estas escuelas para hacer conciencia sobre la responsabilidad de ir tras el volante, multas incluso que exceden un salario mínimo. Me gustaría saber su opinión. Mire, puede ayudar, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ver de conjunto, y principalmente eso de la multa depende de la capacidad de la persona. Pues si una persona tiene mucho dinero, puede ponerle una multa de $1000 y pues para él posiblemente no sea mayor dificultad. El problema es que si siempre que comete una infracción se le va a poner la multa. Es decir, porque no es lo mismo que le pongan $1000 que si él comete permanentemente le pongan 1000 todas las veces que comete y todos los días que tiene el hábito de no guardar la distancia, que tiene el hábito de cometer errores. Es decir, que yo creo que eso puede ayudar, pero yo preferiría decir, miren, tenemos que ver de conjunto. Okay. Por supuesto, una multa más fuerte es importante, pero quizás es más importante que le retiren la licencia, que lo reeduquen, que le garantice a la sociedad que efectivamente va a actuar responsablemente. Y perdón, Ricardo, yo no quiero dejar de reaccionar a sus comentarios de que nosotros tomamos la decisión. Claro. Y efectivamente todo lo que usted dijo es importantísimo, pero quizá lo más importante es tome 10 minutos más de tiempo de lo que normalmente nosotros tomábamos, y eso le va a ayudar a no tener esas conductas, porque quiera sea o no, si usted tiene un compromiso, tiene dos opciones: o va adelantando de manera apresurada, o agarra el teléfono para decir, mire, voy tarde. Entonces, en ambos casos cometerá el error. Entonces, si usted sale 10 minutos antes, pues hombre, tiene un margen y lo más seguro es que podrá actuar mejor. Y es un tema que es bastante complejo, que requiere el funcionamiento no solamente de una institución, sino que de varias. Y es que precisamente, bueno, hace unos días se hablaba incluso acerca de las pruebas psicológicas que podrían estarse incrementando al momento que usted va a sacar su licencia. Esto, por supuesto, le va a generar costos extra, pero también es importante realizarlos, porque recuerde que un vehículo es un arma. ¿Qué opinión tienen ustedes como autoridades, director? No, mire, eso es magnífico. Yo sé que pues muchas personas se van a molestar, pues dice, bueno, más dinero. Sí, pero lo que nosotros tenemos la obligación como Estado, y cuando digo como Estado, no solo el gobierno, los ciudadanos, el gobierno y sus leyes, lo que tenemos es que comprender que el fin primordial y fundamental del Estado es la vida humana y su desarrollo, es decir, que viva en las mejores condiciones posible y con la mayor seguridad posible. Para eso existe el Estado. Entonces, si hacer un examen psicológico, pues es un aspecto más que viene a garantizar, ¿verdad?, protegernos en la convivencia social, que hay ya más de 1 millón de vehículos. Perfecto. Director, para finalizar, no quisiera despedirnos sin antes, y de hecho lo retomo porque lo platicábamos antes de iniciar la entrevista, que durante estas fechas de temporada alta, que nosotros le llamamos, digamos, hay todo un sistema, el Sistema Nacional de Protección Civil, y son miles de personas, digamos, las que en temporada cuando otros compartimos quizás con la familia, cuerpos de socorro, bomberos, protección civil, Ministerio de Salud, etcétera,
y digamos la logística para movilizar a tantas personas o poner de acuerdo a miles de personas, o el esfuerzo en tiempo, en recursos que el Estado tiene, digamos, es algo que también debemos reconocer y mencionar. Así es. Mire, en el desarrollo de este plan, que fue desde el día 23 hasta el día 2 de enero del 2017, participaron 42.472 personas. Y además a esto se sumaron las comisiones departamentales y municipales supervisando y vigilando que efectivamente los planes se ejecutaran. Yo creo que muchas gracias por haberlo mencionado, y yo quisiera entonces aprovechar para agradecerle al personal, ¿verdad?, de todas estas instituciones. Yo creo que el pueblo se los reconoce, ¿verdad? Así pues que enhorabuena, ¿verdad?, por el servicio que han prestado, y enhorabuena también que podemos decir que los resultados del plan fueron positivos. Bien, ya llegamos a las 9:53. Agradecemos su presencia, director de Protección Civil Jorge Meléndez, por acompañarnos, además de eso, por las recomendaciones y hablar sobre diversos temas que también ponen a pensar a nosotros como salvadoreños qué es lo que estamos haciendo para mejorar esta situación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya regresamos, no nos cambie.